Amigos de Jardín de Libros, estamos en una edición más del programa, ahora nuevamente desde la casa de Alina Gadea, la escritora peruana que nos ha cedido gentilmente su espacio para grabar el programa. En esta edición tendremos una interesante entrevista con el poeta Enrique Sánchez Hernani, que acaba de publicar su más reciente poemario, Cuaderno extranjero. Además, en nuestra sección de recomendación de libros, hablaremos de las últimas publicaciones de David Roas, la reedición de Playas de Carlos Calderón Fajardo y la reedición de un libro de Harry Belaban. Y en el rescate, pues rescataremos un libro ya publicado hace mucho tiempo del escritor peruano José B. Adolf. Así que los dejamos con la entrevista con Quique Sánchez Hernani. Cuéntame un poquito cómo surge, cómo se va gestando Cuaderno extranjero. ¿Partes de una idea clara y luego comienzas a escribir los poemas, o van apareciendo los poemas y luego tú vas dándote cuenta que hay una hilación entre ellos? Han habido dos procesos creativos distintos que surgieron, uno de manera voluntaria y otro de manera totalmente involuntaria. La primera parte, Metamorfosis, surge como una experiencia de escribir en la calle. Con un cuaderno, durante varias semanas, caminé por distintos cafés, bares del centro de Lima, para poder tomar el pulso de la ciudad, el sonido de la ciudad, porque tenía el propósito de hacer un ajuste de cuentas con las ideologías que yo había frecuentado en mi juventud. Comencé también a respirar lo que era el sonido de la conversación de las personas que me rodeaban, porque eran lugares pues, que estaban llenos de gente, ¿no? No eran parques, ni mucho menos. Ese tipo de proceso fue por un tiempo, y luego después ya viene el proceso natural de la corrección, de la reescritura. La segunda parte, no, res perversa, se me ocurrió en un sueño. Yo estaba literalmente dormido e imaginé en el sueño que estaba en un festival de poesía. En ese festival de poesía yo tenía que regresar a mi habitación y me aproximo a la mesa de noche, que está acostado en una cama, y encuentro unos papeles mecanografiados. Y los tomo y comienzo a leerlos, me siento y comienzo a hablar para mí. Digo, qué extraño, esto no parece que sean mis poemas, esto parece ser otra persona. Y en el vano de la puerta, todo soñaba, ¿no? Se me aparece mi amigo Luis Laos, con un cigarrillo encendido y una copita de pisco, con la cual él siempre es típica en él. Y me dice, claro que no son tuyos, son míos. Es por eso que son poemas inmortales. Y en ese momento me desperté y me vine para la sala a escribirlos. Entonces he comenzado a anotarlos de manera rápida para que no se me olvidara, y lo comencé a escribir, ¿no? Entonces luego, en el transcurso de un par de horas que estuve escribiendo, 2 horas y media, mientras los anotaba, los recordaba y luchaba por no querer corregirlos sobre la marcha porque me olvidaba del otro poema, ya comencé a olvidarlos, ¿no? Entonces al final, los últimos, anoté los comienzos, las partes del medio, el final, o el medio y el final, o el medio y el comienzo. Entonces, pero algunos poemas los anoté estrictamente tal y cual los había leído. Lo extraño es que provienen de un sueño. En un sueño uno está en el proceso REM, que es una cosa profunda y que hasta donde sé no demora más de 2 o 3 minutos. O sea, uno no sueña por media hora, ¿no? Y que por lo general cuando uno despierta lo olvida, ¿no? Lo que ha pasado es que yo me desperté justo cuando estaba soñando, y por eso que recordaba todo, ¿no? Me pareció muy raro, lo he consultado con muchas personas, amigos, escritores, y no han tenido una experiencia semejante. Lo conversé con Luis Laos porque lo primero que pensé es que lo había plagiado. Claro, porque No, claro, porque se parece un poco también a lo que él escribe, ¿no? Entonces lo llamé y le dije, entonces se rió, ¿no?, de la anécdota, y obviamente no era, ¿no? Entonces yo estaba preocupado por esos días, buscando libros de poetas que yo pensé que se parecían, ¿no? Porque al final esos poemas, de alguna manera, siendo míos, también le pertenecen a Martín Adán, también le pertenecen a Eyelson, a José Ruiz Rosas, ¿no?, el poeta arequipeño,
y a una serie de otros poetas del 50 y comencé a chequear, comencé a mirar, dije que se parecerá por acá, se parecerá acá, pero no se parecían en nada, ¿no? Yo desconozco cómo es que eso pasó, ¿no? Porque me salieron de un tirón como 7, 8 poemas, no sé, no sé lo que ha pasado, ¿no? Francamente, ¿no? Y al final descubrí, pues sí, que yo los había ideado, ¿no? Que eran cosas que yo no estaba repitiendo, sino que sí eran una escritura mía, ¿no? Hay poetas que digamos que en su proceso creativo le dan más énfasis a la parte, digamos, espontánea del poema, ¿no? Digamos que la versión final casi no difiere mucho de esa inicial. Y hay otros poemas, otros poetas, perdón, que por el contrario son más de corrección, corrección, que incluso ya la última versión no tiene nada que ver con la primera. En tu caso, ¿cómo manejas eso? Yo nunca he escrito un poema que haya publicado tal y cual lo haya escrito por primera vez. Suelo corregir hasta un nivel en el cual el poema me satisface o no me satisface, ¿no? Hay veces que yo he dudado con varios poemas, ¿no? Y que a veces los he publicado, y después he pensado, no debía haberlo hecho, ¿no? Pero sí los corrijo, ¿no? Los corrijo, pero si yo veo que al final el poema comienza a desvirtuarse, es porque finalmente no fue tan bueno, ¿no? Yo creo en la poesía como una cosa de iluminación. Eh, si bien es cierto, el escritor va cargándose con la famosa imagen de Breton como un pararrayos, ¿no? Uno va cargando de determinado tipo de energía hasta que en un momento se produce el relámpago y uno escribe, ¿no? Pero ese proceso de escritura es el resultado de días, semanas, meses de haber estado pensando en algo, ¿no? Volviendo un poco a Cuaderno Extranjero, esa primera parte de la que me mencionas de este ajuste de cuentas con las ideologías, específicamente con el marxismo, ¿verdad? No solamente con el marxismo, ¿ah? Es un ajuste de cuentas con el marxismo real, realmente existente. Yo, como mucha parte de mi generación, como la mayoría, tuvimos pues ideas de izquierda durante muchísimo tiempo y que fueron el signo de la juventud de esa época, ¿no? Una época que apareció signada por el Mayo 68, ¿no? Por la revuelta de los jóvenes europeos, el movimiento del hipismo, pero también eh, por la misma apertura de conocimientos que hubo en esa época. Recuerda que hasta el año 68, que se produce el golpe de Estado de Velasco Alvarado en el Perú, se quemaban libros, ¿no? Se quemaban libros de cualquier idea que no fuese bien vista por los que en ese momento eran los dueños del Perú, ¿no? Que era una aristocracia absolutamente retrógrada que impedía cualquier tipo de ideas renovadoras. Y no, Velasco, con un proceso trunco, cuestionable en muchas cosas, sí permitió una cosa que fue buena, ¿no? La apertura de las librerías. Comenzaron a adquirir libros que antes no llegaban y que los jóvenes pudimos leer, ¿no? Había en ese grupo de jóvenes poetas que nos formaban, un gran deseo de aprender. Leímos psicoanálisis, leímos estructuralismo, leíamos teoría de cine, el proceso general de lo que es la aplicación política, o sea, lo realmente existente que se llamaba en esa época, fue un proceso agotado, trunco, que nos desengañó a todos, ¿no? O sea, nosotros, los jóvenes de esa generación, ni luchamos por un socialismo como el de la Unión Soviética, ni como el chino, o como incluso el cubano, que creo que cuestionó sus propias ideas iniciales, ni estuvimos enamorados del psicoanálisis, que después se ha convertido en una especie de manipulación del paciente, ¿no? Que como decía Inostroza, decía, lo lamentable del psicoanálisis es que cree de que el paciente debe ser inmortal, porque el psicoanálisis no termina nunca. Finalmente, para ir terminando, Quique, más o menos cuánto te demandó la escritura de Cuaderno Extranjero. Yo escribí la primera parte eh, por los 90 y la segunda y tercera parte fueron después del año 2000, ¿no? Nunca tengo un proceso de escribir un solo libro y luego publicarlo, sino que a mitad de camino se me mete otra idea y me interrumpe y se acaba, ¿no? Pero es algo que me
a mí me toman años las cosas, ¿no? Y justamente publicar para mí tampoco es un proceso tan angustioso ni tan necesario, ¿no? Yo publico cada 4 o 5 años, que creo que es el tono de las cosas que hago. Amigos de Jardín de Libros, estamos en nuestra clásica sección de recomendación de libros para hablar de las publicaciones más recientes. Para empezar, quiero mencionarles David Roas, el escritor español que estuvo hace poco en la Feria del Libro, presenta su libro Bienvenidos a Incanlang, que es un conjunto de relatos donde David de alguna manera derriba los límites o los cánones de lo que sería el cuento tradicional con textos que podrían leerse como cuentos, pero también como crónicas de viaje, incluso podrían leerse todos como si fuese un gran relato, una novela sobre su experiencia en el Perú. Son cuentos o textos de corte fantásticos algunos, y otros que para nosotros de repente los peruanos podrían ser simples postales costumbristas, pero que de repente para un foráneo nuestras peculiaridades son o llaman al asombro, ¿no? Y ese sería el tinte fantástico que podrían tener algunos de los relatos. Es un libro muy interesante, un poco para mirarnos y reírnos de nosotros mismos a través de la mirada aguda de David Roas. Otro libro que quisiera recomendar es Escuchando tras la puerta, de Harry Belaban. Harry Belaban es un conocido escritor de literatura fantástica y en este caso es una reedición de un libro publicado en 1975 por la editorial Tusquets. Es una reedición publicada por Animal de Invierno, que además lo peculiar es que trae consigo el prólogo que apareció en la primera edición, un prólogo escrito por Mario Vargas Llosa. Es un libro de literatura fantástica, de cuentos fantásticos, muy interesante, muy recomendables, que yo se los recomiendo mucho, ¿no? Consíganlo, es muy interesante. Playas, de Carlos Calderón Fajardo. Es una reedición de este estupendo conjunto de cuentos de Carlos, publicado por Borrador Editores. En estos relatos, en estos cuentos, Carlos hace una especie de exploración por lo que son las playas del Perú, ¿no? Las que él visitó, las que él conoció, pero también hay en otra sección del libro referencias a playas que aparecen en algunos libros clásicos de la literatura universal, ¿no? Es un libro muy interesante, muy bueno, que yo les recomiendo porque de alguna manera se condensa muchos de los temas o las preocupaciones que tenía Carlos Calderón Fajardo en su literatura y que acá de alguna manera están exhibidos magistralmente, ¿no? Y finalmente, en el hallazgo de esta semana, yo quiero recomendarles un libro que salió ya hace mucho tiempo, pero que todavía podrían encontrarlo, que es Los fines del mundo, del desaparecido y gran escritor José B. Adolf. También son cuentos fantásticos, muchos de ellos, donde Adolf demuestra no solamente su exquisita prosa, sino también ese humor negro, esa ironía tan sutil que lo caracterizaba, ¿no? Son cuentos muy intensos, muy interesantes, muy iconoclastas algunos, que de alguna manera nos reflejan el gran talento de José B. Adolf. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy en esta edición del programa Jardín de Libros y nos encontramos la próxima semana.